Estimados seguidores y aprendices de la tecnología, análisis y desarrollo de software del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad les voy a socializar la guía de aprendizaje número 3, correspondiente a la fase 2, planeación y actividad de proyecto 3. Describiremos las competencias, sus actividades de aprendizaje y las respectivas evidencias que se programaron en esta actividad de proyecto. Mi nombre es Carlos Alberto Fuel y estaremos socializando entonces la guía de aprendizaje número 3 que está enmarcada en una nueva fase, la fase 2, planeación. La actividad de proyecto 3 es estructurar procesos lógicos para la construcción de algoritmos. Nos vamos a centrar entonces en el entendimiento y en la comprensión de los algoritmos. Esta actividad de proyecto la conforma las dos competencias, la técnica y dentro de la competencia técnica, entonces tenemos una actividad, tenemos una competencia. Entonces es evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con las metodologías de análisis y estándares. Una competencia tendría la competencia técnica. En las competencias claves, entonces tendremos dos competencias, la 22.0.201.501, aplicación de conocimientos de las ciencias naturales de acuerdo con situaciones del contexto productivo y social. Y la 24.0.202.501, interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. En cuanto a los resultados de aprendizaje, los RAP, en la parte técnica entonces tenemos el código 22.0.501.093-3, que consiste en desarrollar procesos lógicos a través de la implementación de algoritmos. Y los resultados de aprendizaje a alcanzar dentro de las competencias claves, entonces aquí tenemos 4 por la competencia 22.0.201.501 y un resultado de aprendizaje por la 24.0.202.501. Entonces el primero es identificar los principios y leyes de la física en la solución de problemas de acuerdo al contexto productivo, solucionar problemas asociados con el sector productivo con base en los principios y leyes de la física. El tercero, verificar las transformaciones físicas de la materia utilizando herramientas tecnológicas. Y el cuarto, proponer acciones de mejora en los procesos productivos de acuerdo con los principios y leyes de la física. En la competencia 24.0.202.501, entonces hay un resultado de aprendizaje que es discutir sobre posibles soluciones a problemas dentro de un rango de variado de contextos sociales y laborales. Esta guía, este conjunto de actividades y evidencias están programadas para desarrollarse en 240 horas. Para la parte técnica, las competencias técnicas están diseñadas para 96 horas y para las competencias claves 144 horas. Dentro de la presentación diremos que esta tercera guía de aprendizaje comprende la competencia técnica, evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares. Es importante también reconocer que el estudio, ahora hablamos de las ciencias naturales, permite situarse frente a los fenómenos físicos y asumir retos que ayudan a mejorar el desarrollo de la humanidad con nuevas tecnologías que generen el fortalecimiento de las capacidades de producción. La competencia clave del inglés, como una de las habilidades contemporáneas más importantes y de mayor impacto en el mundo laboral y social, teniendo en cuenta el aprendizaje articulado de las 4 habilidades de la lengua: leer, escribir, hablar y escuchar, alineado al MCERL, Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas,
como estándar del nivel de conocimiento de la lengua y categorización de los conocimientos en niveles de competencia de un idioma. Para el desarrollo de las actividades planteadas en esta guía contará con el acompañamiento de los instructores asignados al programa, quienes de forma continua permanente estarán orientando las pautas necesarias para el logro de las actividades de aprendizaje, brindando herramientas básicas de tipo conceptual y metodológico. Los instructores programan encuentros de asesoría virtual para brindar orientaciones específicas relacionadas con las temáticas a desarrollar en las diferentes actividades, y es importante entonces organizar su tiempo dada la exigencia que demanda la realización de esta guía de aprendizaje. No olvide revisar y explorar los materiales de estudio de este programa. Es muy importante que los documentos dentro del material de formación son muy extensos, entonces hay que organizar su tiempo para que lo puedan trabajar y no se retrase. Dentro de la formulación de las actividades de aprendizaje. En este apartado se describen las actividades de aprendizaje para cada una de las competencias que plantea la fase de planeación. Recordar que esta guía corresponde o pertenece a la segunda fase, ¿no? La fase de planeación del proyecto formativo Construcción de Software Integrador de Tecnologías Orientadas a Servicios. De este programa de formación, en las actividades se detallan cada una de las evidencias a entregar durante las 6 semanas planeadas para esta guía. Recordar que esta guía es bastante corta, 6 semanas, es decir, un mes y medio, está programada para ser desarrollada esta competencia. Comenzamos con la primera competencia, que es evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándar. Esta competencia se centra en la realización de actividades de evaluación de las mejores estrategias que permitan abordar a cada uno de los requisitos de la solución del software de una manera organizada y efectiva. Eficazmente, para esta guía se abordarán bases requeridas para la construcción de algoritmos, los cuales son la esencia de la programación. Muy importante, son los cimientos o la base de este tecnólogo o esta tecnología, el poder tener muy claro la creación de los algoritmos. Y describiremos entonces la primera actividad de aprendizaje. La primera actividad de aprendizaje consiste en realizar actividades para el desarrollo del pensamiento algorítmico. Está programada para desarrollarse en 14 horas. El material de formación con el cual van a trabajar las evidencias, entonces, es Introducción a la Algoritmia. Es un material que está dispuesto dentro de su formación. La primera evidencia que deben presentar se denomina Bases conceptuales de lógica proporcional. La segunda evidencia es Taller de resolución de problemas de algoritmos de pseudocódigo y diagramas de flujo. Entonces son una serie de ejercicios que hay que ir realizando y enviarlos a su respectivo instructor. Entonces, seguir las recomendaciones que da allí la guía dispuesta para esta formación. La segunda actividad de aprendizaje es desarrollar soluciones algorítmicas a través de estructuras de control. Entonces, eso es muy importante también. La duración para desarrollar esta actividad de aprendizaje, desarrollar las actividades de aprendizaje, son 40 horas. En esta actividad se estudiarán algunas formas de representación de algoritmos y se introducen algunos conceptos claves como constantes, variables, acumuladores, contadores, operadores, jerarquía de los operadores. Finalmente se abordan las estructuras de control secuencial y herramientas existentes para la creación de pruebas de algoritmos. Entonces hay dos evidencias. La primera les decíamos que es los fundamentos de programación estructurada y estructuras cíclicas. Esta evidencia se centra en consolidar los conceptos relacionados con las metodologías de algoritmos y sus 3 fases: análisis, diseño e implementación.
Entonces, respecto a la implementación se abordan los pseudocódigos y diagramas de flujo. En cuanto a la evidencia número 2, que es un foro temático, estructuras de programación. Entonces, teniendo en cuenta pues, las diferentes estructuras de control y sus respectivas formas de representación en diagramas de flujo y pseudocódigo, realizar su respectiva participación en este foro, ¿no? Argumentando cuáles son las dos representaciones, la que resulta más conveniente para cada una de las estructuras de control trabajadas, y tomar en cuenta pues, las preguntas que se trabajan en este foro, como son: ¿qué beneficios tiene una representación en comparación con la otra? Respecto a las herramientas existentes, ¿cuál tiene más representación? ¿Cuál sería la más fácil para entender las estructuras algorítmicas? ¿Cuál permitirá una transición más fácil hacia la codificación? Recuerden que el material de estudio es análisis y solución de problemas aplicando algoritmos. Y una tercera evidencia es el taller aplicando funciones y procedimientos en la solución de algoritmos. Entonces, en esta actividad se deberá aplicar todos los conocimientos adquiridos a lo largo del componente formativo para dar resolución a problemas utilizando la notación de pseudocódigo y diagramas de flujo, pues usando las herramientas establecidas por su respectivo instructor. Eso en cuanto entonces a la segunda actividad de aprendizaje, que es desarrollar soluciones algorítmicas a través de estructuras de control. La tercera actividad de aprendizaje es solucionar planteamientos aplicando el concepto de arreglos, vectores y matrices. Esa es la tercera actividad de aprendizaje. Entonces, esta actividad se centra en la introducción a los lenguajes de programación, abordando conceptos básicos, características de los lenguajes, sus tipos y el proceso de estación. Luego se identifican los tipos de datos, operadores, comentarios y expresiones admitidas por el lenguaje de programación seleccionado. Finalmente se repasa cada una de las estructuras de control y se incluye adicionalmente las estructuras de datos tipo vector y matriz. La duración para el desarrollo de esta actividad número 3 es 42 horas. Y encontramos entonces la primera evidencia, que es las bases teóricas de estructuras de almacenamiento en memoria. Esta evidencia se centra en consolidar los conceptos básicos relacionados con los lenguajes de programación, entornos de codificación e instalación y la sintaxis del lenguaje de JavaScript. El lenguaje JavaScript se entra a trabajar en esta evidencia. La segunda evidencia entonces es resolución de problemas algorítmicos aplicando estructuras de almacenamiento. En esta actividad se deberá aplicar todos los conocimientos adquiridos a lo largo del componente formativo para dar solución a problemas utilizando todas las estructuras de control requeridas en el lenguaje JavaScript. Recuerden que el material de formación es codificación de algoritmos. Tenemos la segunda competencia, que es aplicación de conocimientos de las ciencias naturales de acuerdo con situaciones del contexto productivo y social. Entonces, esta competencia es importante para dar una respuesta planeada y organizada a los cambios, es decir, encaminar actuaciones y adaptarse a los retos en la creación de una estrategia que posibilite establecer las medidas necesarias para el análisis de problemas que bien podrían solucionarse a través de modelos matemáticos presentados con su respectiva aplicación en el entorno productivo y social. Entonces, tener en cuenta que esta está relacionada con la física, ¿no? De esta manera es como se ha logrado desarrollar elementos o equipos que fortalecen la tecnificación del sector productivo y social con aparatos y aplicaciones que permiten disminuir tiempos de producción, realizar medidas con muy buena precisión, controlar los diferentes subsistemas, motores, válvulas, sistemas neumáticos,
sistemas hidráulicos, entre otros, de una manera segura. Entonces entramos a la primera actividad de aprendizaje de esta competencia, que es reconocer los principios y leyes físicas aplicados al contexto productivo. Esta tiene una duración de 12 horas y el material de formación es la ciencia de las cosas. Hay un documento ahí que se trabajará entonces con la primera actividad, la primera evidencia, que es un cuestionario, desarrollar un cuestionario para esta actividad de aprendizaje en esta evidencia. Tenemos la segunda actividad de aprendizaje, que es interpretar y explicar los cambios físicos de los cuerpos según las teorías, leyes y principios. Entonces, en esta actividad se centra en interpretar y explicar las diferentes clases de medidas, gráficas y ecuaciones que describen los cambios físicos recurrentes en los cuerpos según teorías, leyes y principios. Está programada para desarrollarse en 12 horas. Sigue trabajándose el mismo documento, la ciencia de las cosas, y tiene también una única evidencia. Esta actividad aprendizaje 2 es la creación de un video expositivo sobre experimento de aplicación. Tenemos la tercera actividad de aprendizaje de esta competencia. Esta actividad dice describir las manifestaciones de energía, explicando las variables que intervienen según el contexto social y productivo. Entonces, en esta actividad se centra en describir y explicar las manifestaciones de la energía según el comportamiento de las variables que intervienen en los fenómenos físicos en un contexto social y productivo. Está programada también para desarrollarse en 12 horas. Tiene una única evidencia, que es realizar un informe de laboratorio, y también el material de formación es la ciencia de las cosas. El informe, pues, dada la importancia de la conservación de la energía, pues en un sistema permite hacer de manera eficiente el uso y el aprovechamiento de esta, acudiendo a soluciones y alternativas creativas que ayudan a reducir el impacto en el medio ambiente y contando con recursos energéticos con mayor tiempo. Entonces ahí hay un formato en el cual hay que desarrollar este informe de laboratorio. La cuarta actividad de aprendizaje nos dice lo siguiente: realizar experimentos que permitan interpretar y argumentar fenómenos de acuerdo con los principios y leyes de la física conforme con el contexto productivo. Está programada para ser desarrollada en 12 horas y también se trabaja con el mismo material, la ciencia de las cosas. Esta actividad, pues, es una actividad experimental que se centra en interpretar y argumentar fenómenos de acuerdo con los principios y leyes de la física conforme el contexto productivo, eso les habíamos dicho. Entonces tiene dos evidencias. La primera es la creación de un video expositivo sobre experimentos de la aplicación. Esta evidencia experimental, pues, se centra en interpretar y explicar de manera clara las diferentes clases de medidas, gráficas y ecuaciones que describen los cambios físicos recurrentes en los cuerpos según las teorías, leyes y principios. Entonces, la creación de un video. Y la segunda evidencia es la creación de una bitácora de procesos desarrollados en la competencia. Esta consiste, pues, en la bitácora. Es un proceso documental que permite la recopilación de un aprendizaje que para este caso ha sido desarrollado a través de la guía con la estrategia didáctica y experimentación. En los documentos se encuentra, pues, el anexo de la bitácora, y hay que dar cumplimiento a los componentes de esta bitácora, y en su guía los pueden encontrar. Entonces, la portada, los objetivos, la introducción, no olvidarse la justificación y el desarrollo de esta bitácora. Entraríamos a ver la tercera competencia, que es interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia
para las lenguas. Durante el desarrollo de las actividades de esta competencia habíamos dicho que se debe comprender el vocabulario y las expresiones en inglés en contextos personales acordes con el nivel principiante e intermedio, ya sea en A2 y en B1, de acuerdo con el MCRL, construcción de los diferentes programas de formación en inglés, donde se emplea el MCRL como instrumento de referencia para proveer los conocimientos requeridos para alcanzar el nivel. Entonces aquí vamos a encontrar tres evidencias. La primera, un cuestionario. Este cuestionario presenta una serie de preguntas, son 15 preguntas y un tiempo aproximado de 30 minutos que se hace en línea, ¿no? También hay un audio. La evidencia número 2 es un audio. Igualmente hay que elaborar ese guión y esa estructura para crear ese elemento, ¿no? Entonces ahí hay las indicaciones en su guía de número 3, cómo desarrollar este audio. Y finalmente tenemos un foro donde se hace la participación sobre la temática, ¿no?, de inglesa. Para el desarrollo de la evidencia se debe participar en el foro denominado Giving Options About Jobs. Y a partir de los aspectos hay una serie de preguntas que se hacen en idioma inglés. Como material de formación para estas tres evidencias es entonces el documento Level 4 MCE A2.2. Nos centraremos en la segunda actividad de aprendizaje de esta competencia clave de la temática de inglés, que consiste en reportar sobre posibles soluciones a problemas dentro de contextos laborales. Está programada para ser desarrollada en 48 horas. 48 horas entonces esta actividad. Es necesario tener en cuenta que para esta actividad de aprendizaje se presentan o se cuentan con diferentes situaciones en las que se pueden poner en práctica los conocimientos adquiridos en diferentes contextos y situaciones conforme a las posibilidades, adaptación al cambio y los diferentes estados laborales para poder compartir diferentes experiencias de la vida. Entonces el material de formación es el Level 5 MCE B1.1. Tiene tres evidencias también. Resolver un cuestionario. El cuestionario también es 15 preguntas con un tiempo de 30 minutos. Enviar un audio de acuerdo a las indicaciones que se dan y la participación en un foro. Participación en ese foro entonces forma parte de los componentes entonces de esta guía de número 3. Ahí tengo un error, es la guía número 3 para la fase número 2, planeación. Bueno, hemos llegado al final de esta presentación. Si este video le ha parecido interesante, lo invito a suscribirse a este canal. Active la campana de notificaciones para que esta red le recuerde cuando esté disponible un nuevo video sobre tecnología, análisis y desarrollo de software. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en un nuevo video.